¿Qué tal? En este video continuamos con el abatimiento de la presión de vapor, pero ahora vamos a considerar una solución que tiene un soluto volátil. En el video pasado vimos el caso cuando la solución contenía un soluto sólido o un soluto no volátil. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando la solución consta de dos componentes muy similares que tienen puntos, presiones de vapor similares. Ok, entonces vamos viendo. Cuando la solución consta de dos componentes muy similares, en esencia cada componente se comporta como si fuera puro. Cuando la solución consta de dos componentes muy similares, de dos componentes muy similares, en esencia cada componente se comporta como si fuera puro. Se comporta como si fuera puro. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Ok, entonces, para ver esto de aquí vamos a considerar, por ejemplo, el heptano, C7H16, heptano, y vamos a considerar el octano, C8H18. Entonces, estas dos moléculas son tan parecidas entre sí que cuando, por ejemplo, una molécula de heptano va a experimentar casi las mismas fuerzas intermoleculares si se encuentra cerca ya sea de una molécula de octano o ya sea una de heptano. Entonces, en este caso que tenemos moléculas similares, si tenemos por acá una molécula de C8H18 y de este otro lado tenemos otra de C7H16, al ser muy parecidas, este heptano del centro va a experimentar casi las mismas fuerzas intermoleculares entre el otro heptano o entre el octano que está ahí también en la solución. Y lo mismo va a suceder con el octano. El octano va a experimentar casi las mismas fuerzas intermoleculares entre una molécula de heptano o ya sea otra molécula de octano. Y cuando esto sucede, las propiedades de una solución así pueden predecirse si se conocen su composición y si se conocen las propiedades de cada componente. Entonces, es por eso que cuando la solución consta de componentes muy similares, en esencia cada componente se comporta como si fuera puro. Se debe a que estas fuerzas intermoleculares van a ser muy similares entre las moléculas del mismo tipo y entre moléculas distintas, cuando las moléculas se parecen lo suficiente. Ok, entonces para ver esto de forma numérica vamos a considerar lo siguiente. Considere una solución ideal de dos componentes volátiles. Una solución ideal, es decir, que sigue la ley de Raoult, de dos componentes volátiles. De dos componentes volátiles. Esta es la diferencia con el video pasado. Ahora estamos considerando componentes volátiles. Componente A y componente B. Entonces, la presión de vapor de cada componente sobre la solución
la solución es proporcional a su fracción molar en la solución. Es proporcional a su fracción molar en la solución. Es decir, como estamos considerando componentes similares, cada componente se comporta como si fuera puro y entonces dentro de la solución la presión de vapor de cada componente va a ser proporcional a su fracción molar en la solución. Es decir, para el componente A, la presión de vapor de A va a ser igual a la fracción molar de A multiplicado por la presión de vapor de A puro, es decir, como si estuviera el A puro, y al mismo tiempo la presión de vapor de B va a ser igual a la fracción molar de B multiplicado por la presión de vapor de B puro, es decir, la ley de Raoult aplica para cada componente independientemente. Entonces tenemos una para el componente A y una para el componente B. Esto para el caso de soluciones ideales con componentes volátiles. Ok, lo que sigue es de gases. Espero que lo hayan visto en alguna materia anteriormente. Si no, aquí lo abreviamos rápidamente. Según la ley de Dalton de las presiones parciales, la presión de vapor total de la solución es la suma de presión de vapor de las dos componentes. Entonces, según la ley de Dalton, la presión total de vapor de la solución va a ser igual a la presión, a la suma de las presiones parciales de los dos componentes. Va a ser igual a la presión de vapor de A más la presión de vapor de B. Entonces voy a hacer un dibujito rápido para que vamos a imaginar este contenedor cerrado. Vamos a imaginar aquí la solución. Tenemos un componente A y tenemos un componente B que voy a poner de rojo. Y entonces algunas moléculas se hacen gaseosas de A y algunas moléculas pasan a estado gaseoso en B. Entonces aquí arriba vamos a tener una presión dada por A y vamos a tener una presión de vapor dada con B y la presión total dentro de ese compartimiento va a ser igual a la presión de A más la presión de vapor de B. Entonces es lo que estamos considerando en este dibujo, en este caso. Y entonces la presión total también la podemos escribir si sustituimos los valores de la ley de Raoult. Sustituimos este y este por este y por este para escribir que la presión total es la fracción molar de A multiplicada por la presión de A puro más la fracción molar de B multiplicada por la presión de B puro. Entonces esta nos da la presión total de vapor de una solución con dos componentes volátiles, la presión total. Ok, entonces esto se muestra en esta figura de acá. Ok, entonces en esta figura, en el lado izquierdo de la gráfica corresponde a B puro. De este lado tenemos solo B. Vemos que la fracción molar de B aumenta. Y recordamos, como en el video pasado, que si la fracción molar es igual a 1, quiere decir que solo tenemos este componente B. Y la fracción molar de A incrementa hacia la derecha. Del lado derecho tenemos el componente A puro.
Y en la parte de en medio, en toda esta parte central, tenemos combinaciones de las dos. Entonces podemos ver cómo la presión total que está acá va a cambiar en función a esta suma de presión de A más presión de B, dependiendo de qué fracción molar tengamos de A y dependiendo de qué fracción de molar tengamos de B. Y bueno, aquí la presión total, como podemos ver, va a ser mayor que las presiones de B y de A, porque es la suma. Entonces está acá arriba la presión total y conforme incrementamos o disminuimos las fracciones molares, vamos a tener una combinación de estas sumas. Por ejemplo, aquí, este más este, me da la presión total en este punto de acá. O por ejemplo, en este punto de aquí, la presión parcial de A más la de B me da esta de acá. Y en los casos límites, cuando tenemos solo componente A, en este punto, como solo tenemos el componente A, la presión total va a coincidir con la presión parcial del componente A puro, porque en ese caso B es 0. Y lo mismo pasa del otro lado. En este punto de aquí, la presión total coincide con la presión parcial de B puro, porque para esta fracción molar de XB igual a 1, ya no tenemos el componente A, solo tenemos el componente B. Entonces, estos son los casos límites en las esquinas. Y en medio tenemos las sumas de las presiones parciales de cada componente. Y bueno, en estos casos, pues podemos ver que de estos dos ejemplos, en este ejemplo, el componente B es el componente más volátil, porque su presión de vapor es mayor que la presión de vapor de A puro. Bueno, nomás para tenerlo presente ahorita que estamos hablando de componentes volátiles, los líquidos volátiles, esto solo es recordatorio, los líquidos volátiles se evaporan fácilmente, y su presión de vapor es relativamente alta. Y su presión de vapor es relativamente alta. Y es lo que vemos aquí, el componente B es más volátil porque su presión de vapor es mayor que la presión de vapor del componente A. Ok, entonces en base a esto de que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales, vamos a hacer un ejemplo de presión de vapor de una solución con componentes volátiles. Y tenemos esto. Nos dice que a 40 grados Celsius la presión de vapor del heptano puro es de 92 torr y la del octano puro es de 31 torr. Y nos dice, considere una solución que contiene 1 mol de heptano y 4 moles de octano, y nos pide calcular la presión de vapor de cada componente y la presión de vapor total sobre la solución. Ok, entonces primeramente voy a escribir aquí para tener las presiones de vapor. La presión de vapor del heptano en solución va a ser igual a la fracción molar del heptano multiplicada por la presión de vapor del heptano puro, que esa me la están dando aquí. Presión, lo voy a abreviar solo con una H, presión del heptano puro. Y voy a escribir por otro lado la presión de vapor del octano en solución va a ser igual a la fracción molar del octano multiplicado por la presión de vapor del octano puro. Y esa la tenemos acá, presión del octano puro. Y entonces lo que me pide calcular es la presión de cada componente, esta y esta, a cuánto valen,
Pero para calcular eso, primero tengo que sacar las fracciones molares porque a mí me dieron en moles. Tengo que sacar la fracción molar. Fracciones molares. Ok, entonces voy a calcular las fracciones molares. La fracción molar del heptano va a ser igual a moles de heptano entre moles de heptano más moles de octano. Esto es igual a un mol de heptano entre un mol de heptano más 4 moles de octano. Esto es igual a 1 entre 5 y esto es igual a 0.20 o 0.200. Y para el octano me voy a aprovecharme de que sabemos que la suma de la fracción molar del heptano más la suma de la fracción molar del octano debe ser igual a 1. Entonces voy a aprovecharme de esto para calcularlo más rápido y no tener que hacer la división. La fracción molar del octano debe ser igual a 1 menos la fracción molar del heptano. Esto es 1 menos 0.200 es igual a 0.800. Ya tengo las dos fracciones molares. Esta de aquí y esta de acá. Si quieren pueden calcularlo en la fracción molar del octano con la fórmula completa, como lo hice aquí, y les debe de dar exactamente lo mismo que acá. Ok, entonces ya que tenemos las fracciones molares, ahora ya podemos calcular las presiones. Ya podemos calcular las presiones. Ok, entonces simplemente ahora pues solo hay que sustituir. Primero, la presión parcial del heptano en solución va a ser A igual a la fracción molar del heptano en solución multiplicada por la presión del heptano puro. La fracción molar la acabamos de calcular, es 0.200 y la presión de vapor del heptano puro nos la dan en el problema, es 92. 92 torr. Hacemos esta multiplicación y nos da 18.4 torr. Y esta es la primera. Y la presión del octano, presión de vapor del octano va a ser igual a fracción molar del octano multiplicado por la presión parcial del octano puro. Esto es igual a 0.800 que multiplica a 31 torr. Esto es igual a 24.8 torr. Y finalmente me pidían también la presión total. Esto va a ser igual a la presión del heptano más la presión del octano. Y esto va a ser igual a 18.4 más 24.8 torr. Y esto les debe dar igual a 43.2 torr. Y así resolvemos este problema y este es el resultado. Después de que hayan resuelto este problema, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 40 de la tarea que posteriormente va a estar en el Classroom. Ok, entonces continuamos. Voy a mover por acá abajo. Entonces, continuamos. El vapor en equilibrio con una solución líquida de dos o más componentes volátiles
tiene una fracción molar mayor del componente más volátil que la solución líquida. Voy a escribir eso porque es importante considerarlo. El vapor en equilibrio con una solución líquida de dos o más componentes volátiles, tiene una fracción molar mayor, el componente más volátil del componente más volátil que la solución líquida. Solución líquida. Entonces esto es importante tenerlo presente. El vapor en equilibrio con una solución líquida de dos o más componentes volátiles tiene una fracción molar mayor del componente más volátil. Es decir, que el componente más volátil va a estar en una proporción mayor en el vapor que en la solución líquida. Esto es lógico si pensamos que el componente más volátil tiende a evaporarse más fácil, entonces va a haber más de él en el vapor. Ok. Esto es algo aparte. Podemos nosotros calcular la fracción molar de una mezcla a partir de la relación de las fracciones de las presiones parciales. Esto espero que también lo hayan visto en alguna otra de sus materias anteriores, pero si no aquí pues lo explicamos rápido, lo vemos rápido. Entonces la fracción molar de un componente de una mezcla gaseosa, es igual a la relación de su presión parcial a la presión total. Entonces nosotros podemos calcular la fracción parcial del componente A en el gas, en el vapor, porque esto va a ser igual a la presión parcial de vapor del componente A dividido entre la presión total. Entonces, con respecto a estas dos cosas voy a hacer un dibujito rápido. Entonces tenemos moléculas de un componente A, va a ser el azul, y un componente B. Y luego algunas moléculas van a escapar. Y entonces, en la primera parte me dice que el vapor en equilibrio con la solución líquida de dos o más componentes volátiles tiene una fracción molar mayor del componente más volátil que en la solución. Entonces, aquí arriba, y voy a decir que A más volátil que B. Entonces acá arriba la fracción molar de B va a ser mayor que la fracción molar de B en la solución. Es lo que me está diciendo el primer párrafo. Y el segundo párrafo me está diciendo que yo puedo calcular, voy a poner otra vez como ejemplo B, no, perdón, A, porque dije que A es más volátil que B. Va de nuevo, porque me equivoqué aquí en los subíndices.
Si A es más volátil que B, entonces, de acuerdo al primer enunciado, el vapor en equilibrio con la solución tiene una fracción molar mayor del componente más volátil que la solución líquida. Entonces, la proporción de fracción molar de A con respecto a B va a ser mayor en el gas que en el líquido, porque A es más volátil. Por eso pongo acá X grandota y acá X chiquita. Y el segundo, la fracción molar de un componente de una mezcla gaseosa la podemos calcular a través de esta fórmula. Si la fracción molar de A la voy a poder calcular a través de la presión de A entre la presión total. Como vimos poquito antes del ejemplo, aquí va a haber una presión de A, va a haber una presión de B, y la presión total va a ser la suma de esas dos presiones parciales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con respecto a esto para que quede claro. Ok. Ejemplo 4.6. Calcule la fracción molar del heptano y del octano del vapor en equilibrio con la solución del ejemplo anterior, del 4.5. Ok, entonces me estaban pidiendo la fracción molar del heptano y del octano. Entonces voy a usar usamos las presiones obtenidas en el ejemplo 4.5. Entonces las presiones obtenidas eran que la presión del heptano era igual a 18.4 torr, y también en el ejemplo anterior obtuvimos que la presión del octano era igual a 24.8 torr. Y la presión total, hicimos la suma y nos dio 43.2 torr. Ok, entonces me están pidiendo las fracciones molares y acabamos de ver que la fracción molar la podemos calcular heptano, pero en el vapor. Recuerden, esta fórmula es para la fracción molar en el vapor. Por eso le voy a poner aquí vapor. La fracción molar del vapor va a ser la presión parcial del heptano dividida entre la presión total. Esta es igual a 18.4 torr entre 43.2 torr. Torr con torr se eliminan y me queda una fracción molar de 0.426. Y la fracción molar del octano en el vapor va a ser igual a la presión del octano dividida entre la presión total. Y esto es igual a 24.8 torr dividido entre 43.2 torr. Esto es igual a 0.574. Y este problema pues ya está resuelto ahí. Nos piden las fracciones molares y aquí están las fracciones molares. Pero más importante que hacer las operaciones, hay que analizar los enunciados que vimos antes del ejemplo. Vamos a checar. El heptano es el líquido más volátil en la solución porque tiene una mayor presión de vapor. Aquí me regreso al otro anterior. La presión de vapor del heptano es esta, 92, y la del octano es 31. El componente más volátil es el heptano porque tiene una mayor presión de vapor. Este es el componente más volátil. Me regreso para acá. Y vamos a notar que su fracción molar en el vapor, esta 0.42, es mayor que su fracción molar en el líquido. En el líquido, voy a hacer esto un poco más chico, acá está. Este es líquido y este es en el vapor. Entonces su presión molar en el vapor es mayor, 0.42, que en el
líquido, 0.200. Entonces, eso es congruente con lo que vimos acá. El vapor en equilibrio con una solución líquida de dos o más componentes volátiles tiene una fracción molar mayor del componente más volátil en el vapor que en la solución. Y aquí lo podemos ver con este ejemplo. En el líquido, el heptano es el más volátil. La fracción molar en el líquido es menor que la fracción molar en el vapor. Ok. Entonces, continuamos. De este lado. Después de que hayan resuelto este ejemplo, el ejemplo 4.6, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 42 de la tarea que va a estar posteriormente en el grupo de Classroom. Entonces, ahora sí, continuamos por acá. Entonces, los dos ejemplos que vimos, estamos considerando soluciones ideales. Pero como ya hemos mencionado, no todas las soluciones diluidas siguen el comportamiento ideal. En algunas soluciones, la presión de vapor que se observa es mayor a la que se predice con la ley de Raoult. Por ejemplo, en este inciso A, la presión de vapor que se observa es la línea sólida. Las líneas sólidas son las presiones de vapor observadas experimentalmente y las líneas punteadas son las presiones de vapor consideradas según la ley de Raoult, considerando un comportamiento ideal. Como les digo, en algunas soluciones la presión de vapor observada va a ser mayor que la que se predice con la ley de Raoult. En este tipo de desviación, como en el inciso A, se conoce como desviación positiva, cuando tenemos mayor presión que la predicha por el comportamiento ideal, la vamos a llamar como desviación positiva. Desviación positiva. Este tipo de desviación positiva se debe a la diferencia de polaridad de los dos componentes. En este caso, vamos a tener una molécula polar y otra que no es polar. ¿Dónde le pongo? Entonces, se debe a diferencia de polaridad entre las entre las moléculas de los dos compuestos. Vamos a tener una molécula polar y vamos a tener otra que no es polar. Molécula no polar. Entonces, este comportamiento de desviación positiva se va a deber a que va a haber una molécula polar y una molécula no polar. Entonces, a nivel molecular, las dos sustancias no se mezclan por completo al azar. Va a existir una autoasociación de cada componente en regiones localizadas que contienen más moléculas de un tipo. Esto se debe a que la sustancia polar tiende a estar más unida debido a las interacciones dipolo-dipolo. Entonces, lo que está pasando aquí, esta desviación positiva, lo que va a estar pasando es que imaginamos que aquí tenemos, bueno, no voy a poner ningún contenido. Imaginamos que la molécula verde va a ser la polar y la azul va a ser la no polar. Entonces tenemos una mezcla de estas moléculas y lo que va a pasar es que debido a las interacciones dipolo-dipolo, las moléculas polares van a tender a formar cúmulos dentro de la solución por estas interacciones dipolo-dipolo. Las interacciones dipolo-dipolo, acuérdense que son fuertes y tienden a mantener a las moléculas unidas. Debido a eso, las moléculas polares van a acumularse
ciertas regiones no van a estar totalmente distribuidas al azar y las regiones del medio van a estar más llenas de la otra molécula. Entonces, en este tipo de soluciones, la distribución no va a ser totalmente al azar. Debido a las interacciones dipolo-dipolo, las moléculas polares van a acumularse en ciertas regiones, dejando espacio para que las moléculas no polares también se acumulen en ciertas regiones. Entonces, en una región donde hay mayor cantidad de moléculas de A, por ejemplo la verde, voy a decir que es la molécula A, y la azul va a ser la molécula B. La sustancia A actúa como si su fracción molar fuera mayor que la que existe en la solución en conjunto. Entonces, en estas regiones, la fracción molar de A va a aparecer o va a ser mayor que la fracción molar en toda la solución completa. Y la presión de vapor debido a va a ser mayor en estas regiones que la presión completa. Entonces, en las regiones donde A está acumulado, vamos a tener una fracción molar de A mayor que si consideráramos la solución completa. En esta región particular, la fracción molar de A va a ser mayor y como ya vimos anteriormente, esa fracción molar de A mayor me va a dar un incremento en la presión. Presión de A, habíamos visto que es igual a XA más presión de A puro. Entonces, de forma localizada, una vez más, de forma localizada, la fracción molar va a ser mayor que la fracción molar en la solución completa, y también de forma localizada, la presión de A va a ser mayor debido a esa mayor fracción molar. Y el componente B va a pasar algo parecido. Las regiones donde hay más B acumulado va a generar una fracción molar de B mayor localizada en esta zona, y por lo tanto una presión de B mayor localizada en estas zonas, que si lo comparamos con la solución completa en promedio. En consecuencia, la presión de vapor total va a ser mayor que el de la solución ideal. Entonces, debido a esto, se debe que esa desviación positiva, la presión total, va a ser mayor, es esta de acá, que en la solución ideal. Eso se debe a estas acumulaciones debido a las interacciones dipolo-dipolo, y debido a que en esas regiones las fracciones molares van a ser mayores que si consideráramos la solución totalmente mezclada, de forma totalmente homogénea, bien revuelta, con todas las partículas revueltas totalmente al azar. Entonces, por eso, debido a eso, se da una desviación positiva. Un ejemplo de esto es una solución de acetona con disulfuro de carbono. La acetona es polar. Aquí vemos las cargas, las acumulaciones de carga. Y bueno, aquí también vemos el dibujito, su carga negativa debido a ese oxígeno de ahí, y el disulfuro de carbono, que es no polar. Entonces las moléculas de acetona se van a atraer por esa interacción dipolo-dipolo. Una molécula de acetona, lo voy a hacer acá el ejemplo, con las cargas positivas en azul y las rojas las rojas son las negativas. Entonces se va a atraer con otra molécula de acetona de acuerdo con las cargas opuestas se atraen. Entonces la parte más positiva se atrae con la parte más negativa. Esa interacción dipolo-dipolo va a tender a mantener unidas a las moléculas de acetona, haciendo que la distribución no sea totalmente al azar. Y las moléculas de disulfuro de carbono, que no son polares, entonces no van a estar afectadas por esta interacción de aquí.
y va a pasar lo que estuve describiendo de este lado. Las moléculas polares se van a tender a atraer entre sí, generando cúmulos, generando que en esas zonas la fracción molar sea mayor y generando que por lo tanto la presión de vapor sea mayor que si consideráramos la solución ideal, donde la solución ideal, y estamos imaginando que todo está perfectamente revuelto. En este caso, pues no es así debido a estas interacciones de dipolo-dipolo, y debido a eso tenemos una desviación positiva, mayor presión que la que se predice con el comportamiento ideal. Ok, entonces esa es la desviación positiva. Y otro tipo de desviación más común ocurre cuando la presión de vapor es menor a la predicha. Esta recibe el nombre de desviación negativa, es esta de acá, desviación negativa. Esta ocurre cuando la presión que medimos es menor que la presión descrita por el modelo de la ley de Rothe, que si consideráramos una solución ideal. Desviación negativa es cuando la presión medida es menor que la que predice la ley de Rothe. Esta desviación se debe a la atracción fuerte poco común, como los puentes de hidrógeno, entre moléculas polares diferentes. Entonces aquí vamos a tener molécula A va a ser polar y molécula B también va a ser polar. B también va a ser polar. Es decir, los dos tienen polos positivos y negativos. Como resultado, las moléculas polares diferentes también se van a atraer entre sí. Entonces, voy a dibujar aquí moléculas A y moléculas B. Como estas moléculas son polares, va a haber interacciones dipolo-dipolo tanto entre moléculas iguales como tanto en moléculas distintas. Entonces, debido a esas interacciones, las fuerzas que mantienen unida la sustancia son mayores y menos moléculas van a escapar a la fase gaseosa. Ok, entonces, como les digo, como resultado de las moléculas polares diferentes, estas moléculas polares diferentes también se van a atraer entre sí, de modo que pocas moléculas van a escapar a la fase de vapor. Entonces, cuando tenemos dos moléculas polares y hay interacciones sobre todo de puentes de hidrógeno, entonces las moléculas distintas también van a tender a atraerse entre sí y va a hacer que sea más difícil que haya moléculas que escapen a la fase gaseosa. Cuando pasa eso, la presión de vapor va a ser menor que la presión de vapor predicha por la ley de Rothe, porque menos moléculas van a tender a escaparse hacia la fase gaseosa. La presión de vapor de cada componente, en este caso, es menor que en una solución ideal. Como vemos aquí en el dibujo, las presiones de vapor son menores que el comportamiento ideal. Ok, y algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, una solución de acetona cloroformo, esta y esta, o una solución de cloroformo y agua. Entonces, en este caso, además de las moléculas iguales estar interactuando entre sí debido a estos puentes de hidrógeno, también van a interactuar con la otra molécula debido también a que es una molécula polar y que tiene zonas de carga positiva y negativa. Esas interacciones entre polos distintos van a hacer, como les menciono, que las moléculas distintas tiendan a atraerse entre sí y mantienen más fuerzas de cohesión y hace que menos
moléculas escapen a la fase gaseosa y como resultado tenemos que las presiones de vapor son menores que las presiones de vapor predichas por la ley de Raoult. Ok, entonces esto es todo con respecto al abatimiento de la presión de vapor. Y el siguiente video continuamos con la destilación fraccionada, que está relacionado con esto. Y por lo pronto este video terminamos aquí.